del culto vamos a volver a poner esa canción porque esa canción va a tomar sentido después de estudiar Joel capítulo 3. Pero para estudiar Joel capítulo 3 voy a pedirles que por favor meditemos en esta verdad. Lo que nosotros conocemos de una persona va a influir en el tipo de relación que tengamos con dicho individuo. Lo que conocemos de una persona va a influir en qué tipo de relación tengamos con dicho individuo. ¿A qué me refiero? Si yo conozco que esa persona es de otro país, entonces yo voy a hablar el idioma del país de la que la persona pertenece. Si yo sé que esa persona viene de Estados Unidos, yo voy a hablar en inglés. Lo que conozco de esa persona va a influir en cómo es mi relación con esa persona. Cuando nosotros vamos a la universidad, algunos de ustedes van a recordar esto, siempre en las primeras clases, los más valientes tomaban la osadía de hacer una pregunta. Así que con mucha valentía levantaban la mano y le hacían una pregunta al catedrático. Y ahí empezábamos a conocer qué tipo de catedrático era. Si era esos de los que se pasa avergonzando a las personas que preguntan, pero dicen, no, pregunten, aprendíamos. Entonces a este no hay que hacerle muchas preguntas porque se dedica a avergonzar a la gente. Y ahí influía en el tipo de relación que íbamos a tener con ese catedrático. Bueno, el tipo de relación que voy a tener con él no es uno en el que lo interrumpo, sino uno en el que me callo. Ahora debemos de tomar esta verdad a un lugar más espiritual. Lo que nosotros conocemos de Jesús no lo cambia a Él. Jesús sigue siendo quien es Él sin importar lo que nosotros conozcamos de Él. Pero lo que nosotros conozcamos de Jesús definitivamente nos va a cambiar a nosotros. Va a alterar nuestra forma de vivir. Ahora, lo que dije al principio, que no importa lo que nosotros conozcamos de Él, Él no cambia, es porque hay algunas personas que tienen algunos dogmas en su fe o en su religión que creen que pueden modificar a Jesús para que quepa en su idea de relación con Cristo o que quepa en su idea de cristianismo. Pero déjenme decirles, Jesús es lo que es. Si los ateos creen que Jesús no existió, eso no lo deja de ser el Mesías príncipe. Él es lo que es sin que importe lo que nosotros creamos. Hay algunos que creen que fue una farsa, que Él no murió, pero esta es la verdad. Él murió, dio su vida y resucitó al tercer día. Y aquellos que crean en eso, sus vidas serán cambiadas. Cuando nosotros dedicamos tiempo a conocer en verdad a Jesús, se van a fijar cómo Él va a empezar a cambiar todo en nuestra vida. Cómo es que ese tiempo íntimo de comunión con Él va a empezar a cambiar incluso la forma en la que nosotros vemos todo a nuestro alrededor. Conocerle a Él definitivamente va a ser un cambio de 180 grados en nuestra vida. Ahora, lo que vamos a conocer de Jesús hoy es muy diferente a lo que solemos hablar de Él. Porque sí, ya le conocemos en su forma de hombre, en su forma de humano, que estuvo en una cruz en el madero y que dio su vida por nosotros. Pero lo que hoy vamos a conocer de Él es un Jesús conquistador. Un Jesús que viene con una espada y viene a traer juicio. Hoy vamos a conocer al comandante de los ejércitos celestiales. Y ese conocimiento que tengamos de Jesús tiene que de alguna forma alterar la forma en la que nosotros vemos a Jesús o en la que nos comportamos hoy día. Porque si Él la dejó escrita, es para algo. Así que hoy en Joel capítulo 3 vamos a estar estudiando eso. Si ustedes tienen su Biblia, que yo esperaría que sí la tengan, vayan a Joel capítulo 3. Hoy terminamos Joel. Nos tardamos un sábado más de lo que yo creí que nos íbamos a tardar, pero había demasiado ahí. Entonces, si ya tienen sus Biblias, vayan hasta Joel capítulo 3. Y para los que no tienen sus Biblias ahí,
nosotros vamos a poner en pantalla el verso. Vamos a empezar en el verso 1. Entonces vayan a Joel capítulo 3, verso 1. Dani, si lo puedes poner en pantalla. Joel capítulo 3, verso 1. Porfa. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las tierras. Paren ahí. Al parecer, hay una condicionante. Aquí encontramos dos cosas. Esta es una profecía condicionante de otra profecía. Dice que lo que primero que tiene que suceder para que la segunda profecía suceda es que Israel tiene que volver. Es una profecía. Haré volver de la cautividad a Israel y a Judá. Lo leímos en el verso 1. ¿Qué significa haré volver de la cautividad? Está hablando de que los judíos regados por todo el mundo, que fueron expulsados de su tierra, regresaran a Jerusalén, regresaran a la tierra prometida. Ahora déjenme contarles esto. En el año 70, Roma se volcó contra los judíos. Año 70 después de Cristo. Destruyeron el templo y asesinaron, escuchen esto, alrededor de 1.600.000 judíos en esa etapa en que Roma se vuelca contra los judíos. Alrededor de 600.000 fueron tomados como esclavos, de los cuales vamos a hablar después. Pero los que sobrevivieron de ese holocausto judío provocado por Roma, estos fueron dispersados por el mundo como esclavos, como qué sé yo qué cosas, medios de entretenimiento. Y así es como hay judíos desde España a incluso aquí en El Salvador, porque fueron dispersados. Y ustedes me dirán, pero mira, yo conozco que ahora los judíos tienen su país. Bueno, eso fue en el 1948, cuando por medio de una votación que sucedió en el 1947, el mundo reconoció a Israel como el país de los judíos, los reconoció como nación y ellos pudieron regresar a su tierra. Si ustedes han estado poniendo atención a lo que les he estado diciendo, significa que una de las profecías condicionantes para que la segunda venida de Cristo se acercara, ya se cumplió. Y es que los judíos regresaran a su tierra. Aquí lo dijo Dios, literalmente. Durante unos 1500 años o más o menos, los judíos no tuvieron nación, los judíos no tuvieron tierra. Pero hace unos 70 años, los judíos fueron devueltos a su lugar. La profecía apocalíptica se cumplió. Digo esto para hacerles ver que el tiempo se acerca. Veamos en el verso 2, a eso es lo que se refiere con haré volver de la cautividad. Verso 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. ¿Qué significa que se va a reunir contra todas las naciones? Lo que sucede es que alrededor de los tiempos, los judíos han sido atacados no solo por una nación, sino que por muchas. Esa es la razón por la cual el profeta o Dios inspirando al profeta de forma simbólica habla sobre el valle de Josafat. Si ustedes tienen un lapicero ahí o un lápiz, marquen valle de Josafat para que esto haga clic en sus mentes. Lo que sucedió en el valle de Josafat, no existe el valle de Josafat. Lo que sucedió con este tipo Josafat es que fue una de las primeras uniones árabes. Amonitas y otros hitas, otros países que están alrededor de Israel, se hicieron una coalición o se unieron para juntos atacar a Israel. Y dice la Biblia que era un mar de gente. Cuando Josafat se dio cuenta de esto, lleno de miedo,
fue donde Dios y le dijo: Dios, tú eres Dios de los ejércitos, tú eres Dios que saca a tu pueblo de Egipto, tú eres Dios Salvador. ¿Puedes librarnos de ellos? Y Dios le dice a Josafat: sí, Josafat, puedo librarlos de ellos, millones quizás. Y los israelitas, unos poquitos por ahí, que no eran buenos luchando, por así decirlo, en ese momento. Entonces Dios le dice a Josafat: quiero que vayas al campo de batalla, pero no vas a pelear, sino que vas a ver cómo Dios, Jehová de los ejércitos, gana esta batalla por vos. Entonces Josafat hizo caso, pero ¿saben algo? Mientras Dios peleaba la batalla por ellos, Josafat mandó a llamar a todos los ministros de alabanza, a todos los líderes de alabanza, y les dijo: cuando sea el momento de la batalla, no vamos a ir a pelear, pero vamos a entonar una canción que se escuche tan fuerte, porque va a ser nuestro himno de adoración y nuestra canción de batalla para luchar. Y dice la Biblia que cuando los ejércitos se acercaron, Josafat y sus cantores empezaron a entonar una canción de seguro muy parecida a la que escuchamos al principio, con gritos diciendo: Jehová de los ejércitos nos va a dar la victoria. Y los ejércitos se confundieron entre ellos. Yo les dije que era una coalición. Se empezaron a matar entre ellos. Los amonitas, que se supone que estaban aliados a los otros homitas, o no me recuerdo el nombre, empezaron a matarse entre ellos. Y Dios entregó la victoria al pueblo de Israel de ese día contra una coalición de naciones que había nacido para asesinar a los judíos. ¿Por qué dice Dios, o por qué trae Dios esto a la profecía? Aún no se lo puede decir. Solo quería que lo tomaran en cuenta. ¿Por qué hace alusión al valle de Josafat? Además de que Josafat significa Jehová trae juicio. Vayamos al verso 3. Y echaron suertes, o sea, ustedes no solo se hicieron una coalición para asesinar a mis hijos, sino que echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por rameras y vendieron las niñas para beber vino. Bueno, hasta ahí. ¿Qué significa todo esto? Recordando lo que Roma hizo en el año 70 después de Cristo. Les dije que 600,000 judíos habían sido tomados como cautivos, de los cuales habían sido vendidos muchos de ellos como esclavos. Pero escuchen esto, la historia dice que un judío esclavo no valía más que 4 libras de cebada. Es como que si ustedes y yo agarráramos 4 libras de arroz y la intercambiáramos por una vida humana. Eso es lo que hizo Roma. ¿Y por qué lo vendió en tan poco precio? Para humillar al pueblo de Israel, para humillar a los judíos. Pudo haberlo vendido en un precio más alto, pero ellos no solo querían venderlos como esclavos, querían humillarlos. Los más grandes de ellos, los más altos o corpulentos, fueron usados en la caravana de Tito Flavio, la caravana triunfante de Tito Flavio al entrar a Roma, para que Tito Flavio pudiera mostrar su grandeza, de que miren los esclavos tan grandes que traigo, o miren a la gente tan fuerte que vencí. Pero los que tenían la mala suerte de no ser fuertes y no tener habilidades para ser esclavos, fueron utilizados para hacer comida de leones, alimento de leones, en los coliseos que estaban alrededor de todos los pueblos de Roma. Imagínense a Dios viendo cómo la gente trataba así a su pueblo. Dios entonces dice: es momento de traer venganza. Ojalá todos los pueblos recordáramos la promesa que Dios le hizo a Abraham: bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. Les digo esto porque hay una cantidad de personas alrededor del mundo y países que odian a Israel. Lastimosamente, en el 2017
se votó para hacer Jerusalén la capital de Israel y que ya fuera una capital judía y no Palestina. Lastimosamente nuestro país decidió abstenerse del voto. Espero que Dios no nos tome en cuenta eso y diga, entonces ustedes, El Salvador, estuvieron en contra de Israel. Dios, por favor, no nos los tome en cuenta. Solo digo que esos pequeños detalles es de los que Dios está hablando. Ahora sí, les puedo contar de qué se trata porque estamos entrando más en la batalla que está por suceder en ese lugar. Verso 9, por favor, vayan conmigo. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Digan al débil, fuerte soy. ¿De qué está hablando Dios acá? Dios dijo, ya los reuní a todos esos pueblos, pero no los he reunido solo porque quiero que estén juntos. Voy a hacer guerra contra ellos. ¿A qué se refiere? Es un evento apocalíptico llamado la batalla de Armagedón. La última de todas. Es que el pueblo judío, durante la tribulación, reconoce que el anticristo es un impostor, reconoce a Cristo como su Salvador y el mundo entero se va en contra de Israel. Yo no sé si va a haber algunos aliados de Israel, pero lo dudo. Pues quizás sí, quizás no, no sé. Pero se vuelcan contra Israel. Muchísimas naciones, potencias mundiales, buscan asesinar a un pequeño pueblo de judíos. Los judíos se van huyendo a Petra y cuando todas las naciones van a asesinarlos, Jesús viene al valle de Armagedón, viene en su caballo blanco con su espada listo para luchar y para derrotarlos a ellos. Lo que este verso está hablando es de esa batalla. Pero miren cómo Dios habla, porque les dice, ¿ustedes quieren hacer guerra conmigo? Bueno, si ustedes quieren realmente hacer guerra contra Jehová, el Dios de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, tienen que saber esto. Tienen que prepararse con todo lo que ustedes tienen. Si ustedes tienen asadones, ocúpenlo como espadas. Si no tienen suficientes lanzas, ocupen sus palas como espadas. Ocupen todo lo que esté a su alcance para batallar contra mí si eso es realmente lo que quieren. Incluso más adelante se le llama a este lugar el Valle de la Decisión, porque ahí es donde los pueblos tienen que decidir. ¿Están contra Dios o están con Dios? Dios los reta y les dice, ¿realmente ustedes quieren pelear conmigo? Si ustedes tienen débiles en sus países, incluso díganle a los débiles que vengan a la pelea. Ocupen todo lo que ustedes tienen. Y ustedes me van a decir, ¿habrá gente tan tonta? ¿Habrá gente tan necia que viendo a los ángeles volar en el cielo y decir arrepiéntanse, ver a los dos testigos echando fuego de sus bocas diciendo arrepiéntanse, no se pongan el sello de la bestia, viendo a 144,000 judíos predicando el evangelio? ¿Saben qué van a hacer? Y dice la Biblia en Apocalipsis 16. Van a blasfemar en contra de Dios. Entonces Dios viene para destruirlos a ellos. Y ustedes van a decir, mira, ¿y cómo es posible que haya personas que se estén preparando para pelear con Dios? Bueno, déjenme darles un pequeño dato que les va a dar la idea de cómo el anticristo está preparando todo esto. En el 2018 se registró un alza en los presupuestos militares del mundo. Hay un dato del 2011 en Wikipedia, no le hagan caso, ese ya está desfasado, pero en el 2019 salió el dato que el presupuesto de guerra aumentó 1.84 billones de dólares para hacer guerra en el mundo. Los países aumentaron su presupuesto para crear bombas, para crear qué sé yo qué cosa. Escuchen esto, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía un presupuesto o gastó 341 millones de dólares. Estados Unidos, para la Segunda Guerra Mundial gastó eso, en medio de una guerra. Hoy, sin guerra, Estados Unidos tiene un presupuesto de 650 millones, el doble sin estar en guerra.
China en la Segunda Guerra tenía 190 millones, hoy tiene 250 millones. Lo que les estoy tratando de hacer ver es que el mundo sí se está preparando para una guerra. Y ellos creen que es para defender a sus tierras o defender a sus países, pero no es así. Lo que está sucediendo es que están siendo usados por la influencia del anticristo para prepararse para esta guerra y creer que tienen una oportunidad contra Dios. Vayamos al verso 13. Dice, echad hoz porque la mies ya está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Qué significa esto de que rebosan las cubas? Cubas eran unos baldes que se usaban para retener el jugo de la uva. Entonces, rebosan las cubas, es que ya no da más ese balde, está rebalsando. Así está la paciencia de Dios contra la maldad de los hombres. Dios dice, es momento que los destruya. A todos aquellos que aún viendo mi poder, siguen blasfemando en contra de mí. Vamos al verso 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Este rugido, quisiera explicárselos, pero creo que hay una forma un poco mejor de hacerlo, una forma gráfica. Y obviamente cualquier intento humano de explicar la grandeza de Jesús está lejos de la verdad. Pero este ejemplo es el que menos lejos de la verdad está que todos los que lo han intentado. Una película que ustedes conocen, que representan a Dios o a Jesús de esta forma. Dani. El 26. Por favor. Ha renunciado al sacrificio del hijo de Adán para siempre. ¿Cómo sé que tu promesa será cumplida? No sé si ustedes se pudieron dar cuenta lo que el rugido provocó en la bruja blanca. Cuando el león rugió, se sentó y dijo, el rey está ahí. Ahora, por favor, vean lo majestuoso que podemos imaginarnos que sería ver al león de la tribu de Judá rugiendo en el monte de Sión, en medio de una guerra. Obviamente no tengo idea de qué será ese rugido que Jesús o Dios van a hacer, porque dice que es Jehová de los ejércitos rugirá, no sé si es por medio de su Hijo, no tengo idea. Lo que sí sé es que Dios inspiró a varios profetas como Isaías, Joel y Juan el apóstol, para ver y describir que lo que parecía ser era un rugido, que Jehová estaba rugiendo desde Sión. Y lo que provocó en los pueblos, en todo el mundo, fue ese miedo que vieron en la bruja blanca. Fue esa majestad que vieron en el segundo video de un león rugiendo en la cima de una montaña. Eso es apenas el arte humana que está muy lejos de ser verdad. Ahora imagínense que ese rugido se va a escuchar por todos los pueblos. Y que el comandante del ejército celestial, Jesús conquistador de la tierra, el que un día estuvo en la cruz, pero hoy va a rugir haciendo temblar a sus enemigos, va a estar parado en el monte de Sión diciendo, se acabó. Ustedes van a pagar el mal que han hecho. Y dice la Biblia que van a ser derrotados todos sus enemigos. El mundo entero va a caer a sus pies. Algunos necios seguirán blasfemando, pero Jehová
rugirá en el monte de Sión. Jesús se parará en la tierra como el Rey definitivo de este mundo. Y de eso habla Joel. Habla sobre la segunda venida de Jesús en el valle de Armagedón o la pelea de Armagedón. Eso es lo que nuestro Jesús es, o eso es al menos una idea, un boceto de lo que Jesús es. Conquistador. Si ustedes solo tenían la idea de, sí, Jesús puesto en una cruz por amor, no se equivoquen. Jesús también es conquistador y es el comandante del ejército celestial, que vendrá en un caballo blanco para traer juicio sobre la tierra. ¿Qué tanto afecta ese conocimiento en vuestras vidas? ¿Qué tanto afecta lo que nosotros empezamos a conocer de Jesús en nuestras vidas? ¿Acaso Él ruge en nuestra vida? ¿Acaso Él ruge en nuestro corazón? ¿Él ruge en nuestros miedos? ¿Él ruge en nuestros pecados? No les estoy diciendo que ahora en adelante ustedes se van a creer invencibles. Les estoy diciendo que de ahora en adelante van a empezar a creer en un Dios invencible. Que ustedes y yo sepamos que tenemos el mismo Dios de David y que podamos decir algún día como David dijo. Voy a citar sus palabras porque sería una osadía intentar de replicarlas. David se paró frente a un Goliat gigante y dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te ha entregado hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y te daré hoy tu cuerpo a los filisteos, y a las aves del cielo devorarán tus pedazos. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Somos capaces de decir como David eso? ¿Y para qué quiero que seamos capaces? No para que salgamos a la calle a pelear y digamos, a ver, gigantes, vénganse. No, sino para que creamos en nuestro corazón y digamos, yo no tengo una guerra con sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, sino contra el pecado. Entonces el pecado que durante mucho tiempo ha dominado mi corazón, ha dominado mi cabeza, puede ser conquistado por Jesús. Creo en que Jesús va a rugir en mi corazón, va a conquistarlo y va a limpiarlo. El pecado no puede tener poder en mí. Si Jesús va a derrotar a todo el mundo, ¿cómo no va a derrotar la maldad de mi corazón? ¿Cómo no va a conquistarlo? Esto debería afectarnos de tal forma que nosotros nos empecemos a preguntar, ¿tememos a Jesús? Les digo en serio. Imagínense qué vergüenza que el día que Jesús ruja en Sión, nosotros no estemos del lado de sus filas. Porque digamos, no, tuve mucho miedo al virus. Porque digamos, no, tuve mucho miedo a la aceptación social si recibía a Cristo o si sabían que era cristiano. Me dio pena aceptar a Cristo. No sabía qué hacer. La religión no era para mí, lo de la iglesia no era para mí. Imagínense. Estar ahí viendo la majestad de lo que está sucediendo y decir, le tuve más miedo a un virus o a la gente. Sería terrible. Sería muy decepcionante. Por eso no pierdan la oportunidad que tienen hoy en el Valle de la Decisión. De aceptar a Jesús y no solo de aceptarlo como su Salvador, sino como el conquistador de su corazón. Así como un día va a conquistar este mundo, Él puede conquistar vuestro corazón hoy y puede traer la paz que necesitamos. Oremos. Jesús, gracias por lo que hiciste en nuestra vida y por lo que creemos que vas a seguir haciendo. Gracias por conquistar tantas áreas de nuestra vida que creo que, Señor, de ninguna otra forma hubieran sido conquistadas. Jesús, gracias por
morir en una cruz y vencer al pecado, vencer a la muerte. Porque, Señor, nos hiciste libres, nos hiciste aceptos ante tu presencia. Y ahora, Señor, creemos con fe que algún día formaremos parte de tus filas en el ejército celestial. Si tú estás escuchando esta transmisión y aún no has aceptado a Jesús, te invito a que la aceptes. Te invito a que hoy dejas que Él ruge en tu corazón y en tu vida. Escribinos ahí con El Salvador o la capilla. Queremos orar con vos y por vos. Señor, queremos terminar esto adorándote en tu nombre. Amén. Si ustedes tienen más cosas que hacer, la transmisión ya terminó, el culto ya terminó, termina a las